Entonces, es hora, y ahora sí, no hay de otra. Entonces, vengo aquí a disparar a todo lado. Entonces, ya que me dieron la oportunidad, tengo que aprovecharla. No, mentira. Más o menos. Ok, vamos a hablar de algo un poco distinto. Porque como pueden ver, la edad del que predica bajó considerablemente ahorita. Menos por Joshua. Solo me veo más joven. Pero la cuestión es que vamos a hablar de algo ahí muy presente. Quiero hablar de algo muy presente, pero desde un punto de vista quizás un poco distinto al que siempre se ha hablado. Y antes de empezar, ok, les adelanto, el tema que voy a tocar es el de la generación de cristal. Amado por muchos, usado en demasía por otros, la generación de cristal. Y para empezar, voy a hacer una pequeña actividad. Yo de hecho aquí tengo unos papelitos en verde, que de hecho, la que viene con el vaso de agua, muchas gracias Ale, me ayuda a hacerlos, para que se entienda. Y para empezar, es más, voy a iniciar llamando así indiscriminadamente a dos señores. Primero que nada, voy a llamar a don Juan, nada de argolla, y para seguir con el nada de argolla, don Roberto, ¿dónde está? Don Roberto Pastor. Que los dos se escondieron. Ok, vean, yo les voy a pedir hacer una cosita. ¿Ambos tienen lapicero? Sí. Ok, excelente. Don Roberto, por favor, ¿se puede parar acá de este lado? Muchas gracias. Vean, yo les voy a dar ese papelito. Tiene una pregunta. Y nada más ocupo que escriban lo que ustedes piensan que es la respuesta. Nada más. Eso es todo. Entonces, voy a darle aquí, está don Roberto, y está a don Juan. Nada más ocupo que escriban lo que creen, ¿verdad? Que sea la respuesta. Y mientras ellos dos van escribiendo, que no le van a decir a nadie. Nada más la respuesta, ¿sí? No, sí, tal fecha. Nada más la respuesta, ajá. ¿Qué fecha nos dice? 2000. Ok. Mientras ellos van respondiendo, voy a llamar a otros dos. Dos señores que crean que existe la generación de cristal, así que usted diga, sé que existe. Linda, ñaño. Ok, ¿y otro? ¿Algún otro? Si no veo, así haga don Roberto. Democráticamente, pa. Sí cree, pero no. Muchas gracias. Puede irse. Don Roberto, muchas gracias. Puede irse a sentar. Ustedes van a hacer lo mismo, misma dinámica. Lapiceros, ¿se ocupan? Vamos a ver, yo creo que es que los otros dos sí tenían, entonces... Ahí en el plato. En el plato, ¿dónde está el plato? Vamos a ver ahí, jangarle ahí uno y escriba su respuesta ahí. Ok. Está interesante lo que han puesto, digamos. Era solo la respuesta, ñaño. Gracias, ya se puede ir a sentar. Y don Robert, muchas gracias. Ok, me parecieron muy interesantes. Hay unas que son demasiado increíbles acá. Vean, eran dos preguntas, nada más. Claramente no les iba a decir para que no respondieran lo mismo. Eran solo dos preguntas. La primera era, ¿en qué año crees que nacieron las personas de la generación de cristal? Y la otra pregunta era, ¿qué edad crees que tienen las personas de la generación de cristal? Ok. Es vacilón porque al principio, digamos, la primera pregunta de qué año crees que nacieron, coincidieron. Dijeron del año 2000 en adelante. Si hacemos la matemática, significa que las personas de la generación de cristal tienen de 25 para abajo. Ok, esa es la matemática. El otro que era, ¿cuántos años tiene la generación de cristal? Uno me puso 22 años hacia abajo y el otro me puso arriba de los 30. Ok, sea como sea, cortamos porque no coincidimos, porque los que dijeron del 2000 para adelante dicen de 25 para abajo. El que dijo de los 22 para abajo dijo, no, los primeros 3 años
no cuentan ahí. Y el otro dijo que ninguno de esos son los de mayores de 30. Vean, como podemos ver, ni siquiera tenemos como algo muy claro de lo que es como tal la generación de cristal. De hecho, si lo pensamos, si todos se hubieran puesto de acuerdo de que eran, no sé, de los 2000 en adelante, ¿qué es de diferente de alguien de 25 años a alguien de 26? Así específicamente. Es extraño, como que el otro año ya serían los de 26 para abajo y el siguiente los de 27 para abajo. Y así, está curioso, ¿verdad? Como que cambiaría. Y pues, esto de la generación de cristal, básicamente no se sostiene con solo decir, son la gente joven, y ya. Y eso es lo que vamos a estar analizando ahorita. Y de hecho les agradezco a los 4 hombres que pasaron, muchas gracias. Y lo que les voy a decir es muy importante. Yo como tal, nací en el 2001, digamos que ya tengo 24 años, y digamos que no entro como los que son como más jóvenes, ya digamos voy saliendo de ahí, y los que son señores todavía no he entrado tanto ahí. Entonces digamos que estoy como en un punto medio, algo neutral, digamos mi opinión va a ser neutral, y no tanto por mi edad, sino porque me voy a basar en este libro, en lo que diga este libro, nada más. Por si no lo ven, está muy desgastado, pero es una Biblia, ¿verdad? Entonces me voy a basar en lo que viene de acá, y para eso, y antes de empezar, vamos a hacer algo muy importante, vamos a entrar en oración. Entonces les pido a todos que inclinen su rostro y con todo el máximo de respeto, vamos a hablar con nuestro Dios. Dios Padre Todopoderoso, Señor, gracias por el día que nos das, Dios, gracias por esta noche maravillosa, Señor, gracias por los adultos, jóvenes y niños que pusieron en su corazón venir, Señor, al mejor lugar donde pueden estar en cualquier momento de su vida, Padre. Te agradezco por cada uno de ellos y te pido, Dios, de todo corazón, que seas tú el que hable, Dios, por medio de mí, Dios, que no venga de toda mi opinión, sino que sea tu opinión y que yo solo sea un mensajero, Padre. Te pido por todo eso, Dios, y que el mensaje sea de bendición para todos, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vean, les voy a poner un par de situaciones que ustedes van a decir, mira, yo he pasado por ahí también. Y son un par de situaciones que demuestran gente de cristal, incluso no jóvenes, no una generación, sino personas de cristal. Y es un ejemplo que me pareció muy vacilón porque yo lo vi en vivo de a todo color y de ahí yo dije, yo voy a hablar de esto. Vean, vamos a empezar hablando de un ambiente bien tóxico, un ambiente que es increíblemente tóxico y que todos y cada uno de nosotros ha pasado por ahí. Generalmente los adultos. Facebook. Facebook es un ambiente muy tóxico. Y es vacilón porque ahora, según las estadísticas y demás, lo usan más los adultos. Quizás por distintas razones, como yo ya me acostumbré a Facebook y no voy a cambiar algo, no sé, Instagram, Snapchat, lo que usen. Entonces ya me acostumbré a Facebook, ya le agarré cariño. Y los jóvenes, muchos piensan, yo no uso Facebook porque eso solo lo usan los adultos. Es algo que sucede. Y un día me metí para hacer uno de mis hobbies preferidos. Ver gente que perdió el sentido común absolutamente de la nada. ¿Por qué se los digo? Voy bajando así, ¿verdad? Porque en Facebook ya no se baja así, en Facebook ahora se baja así, ¿verdad? Son más señores, ¿verdad? Entonces se baja así. Y vi una publicación que decía de alguien que visualmente le fue mal con un carro chino. Entonces decía, de él expresándose con una prosa así bien elocuente y sin falta de respeto ni nada, que los carros chinos eran una basura, ¿verdad? Estaba diciéndolo él así, que los carros chinos son malos porque no tienen repuestos, que tienen esto, que tienen el otro. Hasta ahí todo normal, es una opinión, es canal abierto para opiniones. Después llegó otro, y aquí fue donde yo digo, o sea, la gente está perdiendo el sentido común poco a poco, incluso, y respetando lo que dice la Biblia, que de hecho, busquemos Proverbios 17:14 en las Biblias, por favor. O sea, la Biblia dice eso que vamos a leer, regálenme un amén cuando estén por ahí. Proverbios 17:14. Ok, es más, les voy a leer acá, ya que lo tienen. O además, voy a pedirle a alguien que lo lea.
Don Michael, ¿me lo puede leer, por favor? Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ok. Y don Juan, ¿me puede leer Mateo 5:9? O don Silvio, ya que don Silvio no le puede participar. Mateo 5:9. La palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok. Ahora sí, ya leyendo todo eso, teniendo las bases, el contexto, lo que puso el siguiente fue, pero los carros chinos son igual de buenos que los Toyota. De por sí los Toyota los ensamblan en China. Nada más dijo eso, solo eso. La batalla que se libró en esos comentarios fue algo increíble. ¿Que por qué los Toyota? ¿Cómo va a decir eso de la Toyota? Que la Toyota no sé qué, los japoneses están arriba. Es mentira. Y el otro, ay, todos lo hacen los chinos y que no sé qué, por si es igual. Fue una batalla que poco a poco fue escalando insultos personales. O sea, a ellos se les soltó un tornillo para empezar a pelear por algo así. Y otra situación que me parece muy parecida y que de hecho se ha visto mucho en las calles y demás, es que esto, digamos, esta ira, no es solo cuando se bajan del carro, también cuando se montan. La vez pasada iba creo que por Alajuelito, San Francisco de Ríos, uno de esos dos lugares, y llegué a un semáforo, y el semáforo, bueno, ustedes han visto que hay un semáforo para acá, para donde usted viene, y otro semáforo para acá. Cuando este se pone en rojo, este dura unos segundos y se pone en verde. Yo estaba en una fila, este semáforo se pone en rojo, este no se ha puesto en verde, y alguien llegó y se prensó del pito, como, o sea, todo lo que duró la luz hasta que se moviera la gente. Y el de adelante se bajó y se empezaron a agarrar. O sea, yo digo, si él hubiera pitado y todos avanzan cuando él dice, ¿qué hubiera hecho él en su vida en general con esos 2 segundos que se ahorró? ¿Qué hubiera dicho, digamos? ¿Hubiera leído algo más? ¿Le hubiera alcanzado para decir una palabra más? O sea, no tiene sentido. Y vean, esto lo vemos en muchos lugares. Y estos 2 ejemplos que yo les digo, los 2 eran adultos. No eran menores no eran menores de 22. No eran del 2000 para adelante. Eran adultos, grandes. Señores, uno de hecho estaba casado hace como 15 años, algo así, no sé. Pero esto lo vemos, y esta guerra generacional la vemos muy seguido en todos los lugares. Vean, algo tan simple como que llegue, no sé, que esté aquí don Roberto, digo una frase y llego yo y digo la misma frase, y a don Roberto sí le creen y a mí no, porque don Roberto es mayor. Y digamos, puede que los dos demos el mismo consejo y tal vez a mí me ignoren solo por haber nacido después. Y no saben si yo lo viví, incluso, no lo saben. Y vean, esta guerra generacional, usando analogías de la Biblia, es como que mi mano derecha se pelee con mi pie izquierdo. ¿Por qué? Porque no importa la edad, todos somos del cuerpo de Cristo, ¿no? Todos somos del cuerpo, ¿verdad? Y la Biblia, ¿qué dice? Su mano izquierda no puede decir que no le sirve el brazo izquierdo y arrancárselo. Además, leamos lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 14. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor, acá lo leo para ustedes. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y acá en el 15 es lo que les dije. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Es como que, o sea, si todos somos el cuerpo de Cristo, es como si se peleara una mano con un pie. Así es esta guerra generacional. Y se vive mucho.
tanto los adultos pensando que todo lo joven es malo, sin importar que tenga bases bíblicas incluso, todo lo joven es malo, y los jóvenes pensando que todo lo adulto es anticuado. O sea, es una guerra de todo el tiempo. Y no deberíamos de ser así, deberíamos de andar en unidad y humildad. Así es como deberíamos de andar, todos. En Efesios 4, del 2 al 3, incluso habla también de eso. Gálatas, Efesios. Dice Efesios 4, del 2 al 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora cantábamos, incluso, amor es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ya la Biblia nos está diciendo, no pasen en ese pleito constante solo porque sean mayores o sean menores, sean hombres, sean mujeres. Esa guerra generacional es muy presente. Vean, incluso muchos ignoran que en la Biblia se mencionan tanto adultos dándole consejos a los jóvenes, eso claro está, todos lo tenemos muy claro, pero también a jóvenes dando lecciones a adultos. Y si no me creen, voy a empezar con los ejemplos. Ustedes sabían que Josué y Caleb eran de los jóvenes en el pueblo de Israel. Josué y Caleb, los dos espías, ¿verdad? Demostraron confianza en Dios frente a la generación mayor al insistir en tomar la tierra prometida, a pesar de los gigantes y las ciudades fortificadas. Eso lo vemos en Números 14. Vamos a Números 14 porque ahí me parece algo increíble y menciona algo que yo creo que si en este preciso momento sucediera, tendría como la misma reacción. Dice en Números 14, del 6 al 10, dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comemos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Ahí vamos bien, ¿verdad? Eran hombres hablándole a una generación incluso mayor, a señores mayores. Y vean la reacción en el 10. Entonces toda la multitud habló y apedrearlos. Esa es la reacción que hubo. Incluso. Y ellos eran jóvenes y ya sabemos lo que sucedieron. Al final sí fueron a esa tierra. Ellos tuvieron la razón. Eliseo también muestra claramente su juventud y disposición para dejar su vida pasada. ¿Y seguir a quién? A Elías. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19. Del 19 al 21. Esto me puede ayudar a leer ahí, el primero que lo encuentre, puede ser. Primer hombre que lo encuentre, por favor. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Don Freddy. Primera de Reyes 19, 19 al 21. Gloria a Dios. Partiendo él de allí, habló al hijo de Eliseo, hijo de Safat, que araba con 2 sirvientes delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, llenando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes estar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Muchas gracias, don Freddy. Ahí vemos que Eliseo, un joven, lo único que le pidió fue: déjeme despedirme de mis padres. Y se fue con él. Eliseo, siendo un joven, sabía lo que era dejar su vida pasada para seguir a Elías en pos de lo que vendría después, ¿verdad? Defendiendo al Dios único y verdadero. Y podemos ver el ejemplo que quizás también me dio mucha impresión verlo. Y está en Job. En Job sucede algo vacilón. En Job hay versículos que son como diciendo: yo soy de las mismas personas.
Entonces aquí agarré como los versículos exactos donde está lo que quiero expresar. Vean, Job tenía varios amigos, ¿verdad? Y Job, por más que él nunca blasfemó, eso lo tenemos muy claro, él nunca dejó a Dios de lado y demás, dijo, Job era un humano. Job se lamentaba. Job incluso se preguntaba por qué le estaba sucediendo todas estas cosas. Eso lo podemos ver si leemos el libro entero de Job. Pero en Job 32, ahí empezamos a ver algo por lo menos curioso. ¿Por qué? Porque todos los amigos de Job le habían en su momento hablado a Job y le dijeron sus cosas y demás, pero después llegó Eliú. Eliú era el amigo más joven de Job, perdón. Y del 2 al 4, siempre en Job 32, del 2 al 4, empieza Eliú a decir, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Ojo, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. ¿Eso qué significa? Que Eliú era el más joven. Si nos vamos al versículo 6, dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busit, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Si nos vamos al 33, 8 y 9, ahí mismo en Job, dice Eliú, de cierto tú dijiste, oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. Y en Job 33, del 12 al 14, dice, he aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Amén. Amén. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y aquí seguimos hablando, ¿verdad? Eliú sigue hablando, pero Eliú le estaba diciendo palabras, o sea, serias y sabias a su amigo, por más que él era más joven. Y tomando todo esto en cuenta, estos hombres, a unos como a Josué y a Caleb, sí los menospreciaron, eso sí lo vimos, pero Eliú también, o sea, tenía cierto desapego y todo. Pero vean, estos ejemplos que son del Antiguo Testamento y tienen que ver con el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 4, del 11 al 13, que para mí es un versículo muy bonito, y que en esta guerra generacional se ha dejado de lado. Este versículo dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo. Si no se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A Timoteo, que era joven. Vean, es de valientes tener humildad, aceptar ideas siempre y cuando estén basadas en el libro, ¿verdad? En la Biblia. Y que sirvan para nuestro crecimiento espiritual. Y hablando de la Biblia, ya que estamos hablando de todo esto, ya vimos que, o sea, sí, sabemos que hay mayores que le dan lecciones a menores y ahora menores que también le dan lecciones a mayores, porque la Biblia no hace excepción por la edad. Incluso la Biblia habla de la generación o generaciones de cristal y no dice, son los que son menores a tal edad, son los que son mayores a tal. Alguien de cristal, o que mostró, vamos a decir en vez de cristal, alguien que mostró fragilidad espiritual o emocional, lo vamos a decir así, fue Pedro, que negó a Jesús. Lo negó, ¿saben por qué? Por otro tema muy presente hoy en día, por presión social. Porque todo el mundo le decía, pero él es de ellos, él es de ellos. Y Pedro, ¿qué decía? No, usted está equivocado, yo no soy. Esto está en Lucas el 22, Lucas capítulo 22, del 55 al 60. Creo que ya lo hemos leído, pero igual yo lo voy a, digamos, interpretar acá. Se los voy a leer acá, como, digamos, yo me lo imagino que fue. ¿Por qué? Porque dice, del 55 al 60, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado en el fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro vivió la presión social y se quebró, tanto que negó a Jesús. Y sí, Jesús le había dicho que lo iba a hacer y demás, pero Pedro se quebró y al final lo negó. Otro ejemplo que lo pueden ver en el capítulo 3 de Éxodo, ahí podemos ponerlo en el... busquemos 3:12, Éxodo, y mientras yo les voy diciendo. Pero aquí hay otro que también puso sus excusas porque también se quebró, también fue, digamos, frágil, como se dice en la lengua, digamos, moderna, ¿verdad? Él, digamos, le decían algo y él ponía excusas. ¿Saben cuántas excusas puso Moisés? 5 excusas. La primera fue, ¿quién soy yo? Moisés hablando, ¿quién soy yo? La segunda, que es impresionante, le dijo, ¿quién eres tú? La tercera fue, no me van a creer. La cuarta no soy de fácil palabra. Y tanto llegaron sus excusas que la quinta fue, envía a otro. Y él tenía sus enojos y frustraciones contra el pueblo de Israel, que sí, era un pueblo difícil, pero él tenía sus frustraciones aun cuando Dios mismo le había hablado y él era su guía. Y ahí lo podemos ver. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios mismo, a Moisés. Y Moisés aún así seguía poniendo excusas. Y bueno, ahorita les estoy hablando de personas como de cristal en la Biblia, por decirlo así. Pero ¿saben qué generación de verdad fue de cristal? La generación de Israel en el pueblo. ¿Ustedes no han pensado en eso? Esa generación no dice que todos eran niños, no dice que todos eran jóvenes. Y no han visto cómo se quejaban todo el tiempo, a un Dios dándoles maravillas, y ellos aún así todo el tiempo quejándose, y quejándose, y quejándose, y si quedaba un rato más se volvían a quejar. Y de hecho en Números 14, del 1 al 3, lo podemos ver también. Números 14, del 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todos estamos claros de que en Egipto eran esclavos, ¿verdad? Y estaban deseando volver. Se quebraban todos. Pero vean, hermanos, yo les he hablado de todo esto, ¿verdad? Y no es con ganas de ofender ni menospreciar a nadie. Yo les dije, voy a basarme en la Biblia. Y no es por menospreciar a nadie, no lo digo de esa manera. Vean, sin juzgar, sin minimizar raza, color de piel, idioma que hablemos, edad, sin hacer acepción de eso, la Biblia muestra la fragilidad y que la fragilidad es parte del ser humano. Vean, yo soy de cristal, soy un humano. Yo me puedo quebrar en cualquier momento. Esta semana que pasó, el martes y el miércoles yo estuve muy enfermo, tenía gripe. Y el jueves, con esa gripe y todo, terminando de la gripe, estaba yo bien, después de una Hex, una Tapsin noche, y bien encepolado, así frotadito, calientito en la cama, a punto de dormirme. Y recibí una llamada de mi tía, la que vive conmigo. Dani,
Y yo así, no sabía ni en dónde estaba. Dani. Y yo, tía, ¿qué pasó? Entró mi tía llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y no me decía nada. Y me dijo, tía Len murió. Una tía mía murió esta semana. Yo el jueves fui y la vi en el suelo. No tenía ni una hora de haber estado muerta. Ella estaba ahí, ya su piel estaba cambiando de color y demás. Y estaban los hijos alrededor llorando y todo. Y a mí, digamos, yo fui con mi abuela y mi tía, y ellas la vieron y estaban destruidas. A mí me tocó ser el fuerte en esa situación. Y es difícil. Y es difícil ver a todos esos llorar, porque yo dije, a mí mi abuela se me muere, y yo creo que yo me voy detrás. Eso es lo que dice uno, ¿verdad? Obviamente hay que estar en la situación. Pero a mí me destruiría. Y ahí es donde uno se pone a pensar, de verdad el humano, la vida humana es de cristal. La vida humana es frágil, es como un vaso. Ahora hicieron la representación quebrando uno. No, pero la vida humana es muy frágil. Y vean, les voy a decir algo. Yo soy de cristal. Yo soy de cristal y yo lo admito y con orgullo. Soy de cristal. Que me carajillo, es de esa generación de cristal. Claro que soy de cristal. Yo soy débil, yo soy frágil. Pero Cristo me mantiene. Cristo me moldea y Cristo arregla mis rupturas. El cristal se rompe, pero Cristo lo arregla. El cristal ustedes lo pueden moldear. ¿Y quién es el que me moldea? Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo. Yo soy de cristal. Yo no puedo decir, ay, yo soy fuerte, yo soy todo. Nunca me voy a quebrar. No, soy un humano. Soy una persona con una vida finita, con personas que conoce finitas, amigos finitos, familia finita. Pero el único infinito es el que me repara a mí. ¿Y saben quién ejemplifica mucho esto? Vámonos todos a 2 Corintios 12, 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y además, si pueden, o sea, léanlo si quieren y demás. Pero yo se los digo así, vean. Es más, vamos a ver, mira, estoy en la primera. 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y pónganme atención en eso, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón deberíamos de pensar así. Nosotros somos débiles, pero entre más débil sea usted, más fuerte es Cristo. Amén. Y vean, evaluemos cada uno de nuestros corazones. Todo esto que yo he dicho, que sí, soy de después del 2000, que sí, soy un carajillo de 24, que sí, no hay un anillo en mis manos todavía. Todavía no hay un anillo en mis manos. Que sí, me veo mucho más joven que otros. No, vieras qué vacilón, porque me dejé el bigote y la barba, porque si no, ahí sí se hubieran dormido antes. Me dejé esto como para verme más viejo. Pero no, soy un chiquillo, la plena flor. Pero vean, evaluemos esto, sin mencionar edades, sin mencionar color de piel, sin mencionar de dónde venga, sin mencionar para dónde va, sin mencionar planes ni nada. Porque ¿saben qué? Todos nosotros estamos vivos en un mismo momento. Esto significa que todos nosotros somos de una misma generación.
Evaluemos si estamos viviendo y siendo de cristal. Y si lo estamos siendo, evaluemos mejor tener un reparador, alguien que nos trabaje, alguien que cuando usted se quiebre o cuando usted es débil lo haga fuerte, alguien que lo sostenga, alguien que cuando usted tropieza y va a caer, lo ayude a levantarse, alguien a quien orar en los momentos difíciles. Evalúen todo esto y practiquemos valores bíblicos, que este cuerpo no se lastime a sí mismo, que este cuerpo camine firmemente, todos en el mismo camino, dando paso firme, no paso apresurado, paso firme, seguro y hacia adelante. Practiquemos la paciencia y el perdón, dos cosas que yo no sé ustedes, pero ahora se ven muy poco. El ejemplo del semáforo que les dije, ahí no hay paciencia. Y en el mismo ejemplo, el que estaba adelante al que le pitaron, ahí no hay perdón. No dejar que pequeños conflictos nos tiren abajo, como que en Facebook digan que la marca del carro que andamos es mala, o que le digan que una marca de un carro es de otro país del que no es. Mantengamos la unidad en iglesia, todos como iglesia. El pastor es la cabeza, sí, y es nuestro guía espiritual, pero hasta el que limpia es importante. Hasta usted que si, no sé, ve una basurita así, por más mínimo que sea, la junta y la bota, usted es importante. Dejemos de lado esta tonta, o sea, para mí es tonta, una tonta guerra generacional que no nos deja avanzar. No nos deja avanzar, ¿por qué? Porque no dejan crecer a la siguiente generación y la siguiente generación no se deja enseñar de los mayores. Y es por culpa de esta guerra. Seamos fuertes en las debilidades. Apoyémonos en Cristo. Es más, se lo repito así más duro. Apoyémonos en Cristo. Es la lección que quiero que se dejen. Y vean, no sé cuándo voy a volver a enseñarles a adultos y demás. Yo les enseño a los de la SOCIE y ellos saben, digamos, que a mí me gusta enseñar sin fingir, sino enseñar como yo soy. ¿Por qué? Porque es algo real. Yo soy esa persona. Y yo quiero que lo que yo enseño acá, parado adelante de la gente, sea lo mismo que yo les pueda decir si me los cruzo allá afuera. Yo tengo la misma fe en Cristo allá afuera que aquí parado. ¿Por qué? Porque aquí parado yo soy igual de débil que allá afuera. Y Cristo es el mismo aquí, conmigo aquí, que allá afuera. Cristo siempre es el mismo, siempre es eterno, siempre es todo. Y vean, yo ahorita, de verdad, yo hice ese mensaje con todo el amor y tratando de ser yo. Tanto que algo que me pasó esta semana, lo pude meter. ¿Por qué? Porque soy yo. Soy yo y Cristo vive en mí y el Espíritu Santo mora en mí porque yo lo acepté una vez y para siempre. Amén. Y sé a ciencia cierta y se los vuelvo a decir y los puedo decir todas las veces que quieran, yo soy de cristal, pero el que me repara, me mantiene, me moldea es Cristo, el mismo que me hizo. Hermanos, muchas gracias por prestar atención.